Entonces, en la literatura apocalíptica siempre me gusta comenzar con la frase de Charles Harold Dodd, porque dice que si comprendemos a Juan, habremos comprendido que era realmente el cristianismo primitivo. Entendiendo de que muchas veces se pone en duda la autoría de Juan, ¿no? Pero más allá de la autoría es el tema de, de entendiendo el corazón de la literatura juanina. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros podemos entender eso, vamos a saber cómo vivió un cristianismo ya bajo la sospecha del imperio de que no eran parte del judaísmo, sino que eran una religión diferente y por lo tanto no podían estar exentos como los judíos del tributo, ¿cierto? Al imperio. Los judíos tenían esa excepción desde tiempos milenarios, desde, ¿cierto? A Marco Antonio y la amistad que tuvo con Herodes el Grande, y después, ¿cierto? El mismo Augusto lo ratificó porque ellos daban un tributo al templo. Entonces había una excepción fiscal, pero ya cuando los romanos se dieron cuenta de que los cristianos no eran judíos y que aún así no daban el tributo fiscal, entonces se complicó mucho el tema y la persecución no solamente pasó a ser un tema espiritual religioso, sino también político, civil y social, pues todos los valores del imperio se desmoronaron frente al corazón del evangelio, ¿no? Los esclavos empezaron a ser soltados, las deudas comenzaron a ser perdonadas y todo, las fuentes de ingreso de esclavitud, de litigios legales para el imperio romano empezaron a escasear, empezaron a decaer y obviamente el imperio empezó a perder toda su fuerza frente a este nuevo movimiento que ya, como nos enseñaba el profesor Martínez, había llegado incluso al palacio del emperador. Entonces muchos familiares ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, en este sentido, si comprendemos la literatura juanina y el contexto detrás de esto, habremos entendido cómo, cómo el cristianismo fue contracorriente a, frente a un imperialismo y debemos nosotros también reflejarnos en ello, ¿no? Hoy por hoy el cristianismo busca días feriados, busca reconocimiento, busca que la Biblia se pueda legitimizar frente a la Constitución, que se prohíban todas las cosas que no están de acuerdo a la Biblia, cuando realmente el cristianismo jamás empezó así, ¿no? Era, era perseguido, no habían puesto en ninguna casa presidencial. La constitución romana era totalmente distinta a los valores del cristianismo. Y hoy me parece, ¿no?, que buscamos lo que buscaba Juan, ¿no?, y su hermano, ¿no?, lugares, lugares frente a la política, al gobierno, reconocimiento, día de los evangélicos, y no somos contracorriente, ¿no? No somos, como diría John Driver, no somos esa iglesia que va en contra de los valores y lo que tenemos que ganar bajo la evangelización, que la gente se convierta, como no tenemos la fuerza ahora para evangelizar, queremos que se prohíban frente a la Constitución, ¿no? Queremos que sea el gobierno que prohíba el aborto, sea el gobierno que prohíba la homosexualidad, que sea el gobierno que prohíba esto y esto y esto y esto, cuando eso debería ser una transformación del corazón de las personas. Entonces estamos supliendo la evangelización por la política y nos damos cuenta de que en 300 años sin templo y sin reconocimiento imperial el cristianismo cambió todo el mundo y no necesitaba de días feriados, ni de reconocimientos, ni de nada de eso. Lo que necesitó fue ser fiel a Jesucristo, seguirle por amor, por pasión, y las personas por sí solas comenzaron a soltar sus esclavos, ¿no? Nunca el Nuevo Testamento habla, suelten a sus esclavos, pero el amor y el perdón, corazón del Evangelio, le llevó a la gente a hacer eso, a no hacer el servicio militar, a rehusarse a pelear, a ir a tomar a otras partes, otros territorios. Entonces, hemos perdido eso. Entonces, queremos ser una iglesia constantiniana más que juanina en este sentido. Y si entendemos entonces todo eso, habremos recuperado
lo que es el verdadero valor de una iglesia que debe estar en contra de los valores del imperialismo. Y para estudiar el Apocalipsis o la literatura apocalíptica vimos estas cuatro cosas, ¿no? Debemos ser conscientes de que hay una historia, hay un género literario, hay una teología detrás de eso, y lo vamos a ver, y hay ciertos hallazgos arqueológicos que nos dan luz para poder tener una exégesis un poco más acabada. Entonces, en este sentido dijimos que la apocalíptica es un género literario o un conjunto de expresiones, ¿cierto?, surgidas en la cultura hebrea y cristiana durante el periodo helénico y romano, del siglo segundo al siglo primero, aunque Mounce, el libro, ¿cierto?, que pusimos en una de nuestras lecturas, va a hablar de más o menos del año 300 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Entonces, influencia al cristianismo porque los primeros escritores eran hebreos, ¿no? Los primeros escritores neotestamentarios eran hebreos, entonces obviamente usan todo su recurso cultural y parte de sus recursos literarios culturales era la apocalíptica, entonces también usan ese recurso para poder expresar lo que el Espíritu Santo iba poniendo en su corazón como fuente literaria del valor del Evangelio. Entonces, Mounce va a decir que Apocalipsis pretende ser una revelación divina que por lo general llega mediante un intermediario celestial o algún importante personaje del pasado. Cuando hablo del Apocalipsis estoy hablando de la literatura apocalíptica, ¿ya? Literatura apocalíptica. Incluso, no sé si ustedes sabían que Apocalipsis se dice así en español, ¿no? Porque en inglés es revelación. Entonces, hay otra forma, y es por el griego, ¿no? Que se traduce un poco más literalmente en español. No obstante, eso limita muchas veces el pensar de que hay otros escritos apocalípticos y hay un género literario. Cuando hablo de género literario, es como, ¿cierto?, un espacio, una forma de expresar un contenido. Entonces, que usa figuras, metáforas y en este caso algunas cosas que ya vamos a ver. Entonces, que por lo general llega mediante un intermediario celestial o algún importante personaje del pasado. Vamos a ver que uno de los fenómenos de la literatura apocalíptica es la pseudonomía, ¿no? Pseudonomía, que tiene que ver con escritores que no dicen su nombre y que incluso utilizan personajes históricos para poder dar cuenta de su revelación, de su teología. En este caso, el libro de Enoch toma Enoch, tal vez el libro de Daniel toma Daniel y otros más, ¿no? Entonces, debemos de pensar, y incluso el Nuevo Testamento y un Apocalipsis de María, ¿no? Entonces toman al personaje histórico María, la madre de Jesús, y construyen un Apocalipsis. Entonces, eso es muy importante, la pseudonomía, la que Dios promete intervenir en la historia humana. Hay una intervención de Dios para poner fin al tiempo de angustia y destruir toda la maldad. Entonces, en este caso, guarden esas dos palabras, sufrimiento y mal. Sufrimiento y maldad, que parecieran ser hermanas, hay distinciones, pero la literatura apocalíptica es atingente a responder las interrogantes del sufrimiento y del mal. Y George Ladd, que también es uno de los teólogos estudiados por nosotros en ITEM, lo trabajamos en teología sistemática y en otros trabajos, en otros cursos, fue profesor de Fuller, ¿no? Y también creo que es el libro número 2 de esta colección CLIE, de teología del Nuevo Testamento. Y él dice que para poder entender la literatura apocalíptica debemos de poner énfasis en tres cosas. Que siempre hay un surgimiento de un remanente fiel, es decir, siempre hay un grupo de personas que son fiel y firme frente a un imperialismo, a una subyugación, a una fuente de esclavitud, no solamente política, social, sino también religiosa. En la semana pasada veíamos, ¿no?, de que en este sentido, cuando surge, si estamos hablando del siglo III antes de Cristo, este remanente van a ser los Hasidim, ¿no?, que en hebreo es los piadosos. Son aquellos que fueron los ancestros de los fariseos y que
nosotros muchas veces pensamos que los fariseos en el tiempo del Señor Jesús fueron una secta mala, odiada y que debemos evitarla, pero cuando recién comenzaron fueron la única que se opuso, ¿no? La única que se opuso, incluso en la guerra de los judíos, Josefo Flavio va a decir que 52 fariseos se rehusaron a besar la moneda con el rostro de, de Octavio, de Augusto, del primer emperador. Entonces, en este sentido, ellos eran muy firmes, muy celosos. Obviamente después se fanatizaron, radicalizaron todo, pero comenzaron bien. Y los Hasidim, los piadosos, son este movimiento en los tiempos de los macabeos que comienzan a irse contra el helenismo, que ya lo vamos a ver. Número dos, nace también, según Ladd, y que es necesario estudiar porque hubo una cese de profecía. El profesor Martínez nos enseñó de que la palabra de Dios nunca cesó en esos 400 años del periodo intertestamentario. Dios siguió hablando a través de la historia. Nosotros no lo conocemos, pero hubo 400 años desde el último capítulo, ¿cierto?, de Malaquía, el capítulo 4, hasta el primer capítulo de Mateo. Hay 400 años de mucha situación. Pero en el ámbito judío, jasídico, no había ninguna profecía al estilo de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Entonces, en ese sentido, ellos tuvieron la responsabilidad de comenzar a escribir cosas inspiradas, ¿no? Obviamente por el Señor, porque nunca podemos dejar la inspiración, porque pareciera que esto es todo muy racional, pero si perdemos de vista de que todo esto fue llevado e inspirado por el Espíritu Santo, vamos a caer, ¿no?, en el liberalismo, y no es nuestra intención. No somos conservadores tampoco para estudiar, pero no somos liberales. Entonces hay un balance, hay una integralidad. Entonces, en este sentido, se ven ellos inspirados por el Espíritu Santo, se ven con la necesidad de tomar un personaje histórico a lo Daniel, que es un personaje que para muchos fue un mito. Yo creo que sí existió. Creo que el libro no lo escribió él, pero sí creo que existió y que su historia pasó a ser una leyenda que pasó bajo la tradición oral de generación en generación, y se toma su historia para poder hacer la palabra de Dios. Es lo mismo que el Nuevo Testamento, no se asuste. ¿Realmente existió un padre con dos hijos en la parábola de Jesús? No lo sabemos. ¿Realmente existió un pastor con 10 ovejas, con 100 ovejas? No lo sabemos. ¿Realmente existió una mujer que perdió una moneda? No lo sabemos. Pero es un recurso de un maestro pedagógico para expresar un mensaje, y fue registrado en la Biblia y ahora es palabra de Dios. ¿Por qué no en el Nuevo Testamento no podemos tener símbolos y figuras que son tomadas, ¿no?, para poder entregar un mensaje? Entonces, en ese sentido debemos ser consecuentes. Si aceptamos figuras neotestamentarias que no necesariamente tienen una base histórica y que son palabra de Dios, ¿por qué no poder aceptar lo mismo en la tradición veterotestamentaria, y aún más cuando sí tiene una intervención histórica? Porque, como les digo, de nuevo, creo que Daniel sí existió. Entonces, en ese sentido, se les hace necesario volver a escribir a, lo, a la imagen de los grandes profetas. Y número tres, el problema del mal, que para ellos es algo nuevo después de la caída de Jerusalén en el año 587. Para ellos antes era su teología, que los que han tomado cursos de teología saben, y hablamos de una teología progresiva, ¿no? Entonces, que se va entendiendo poco a poco a través de los años, a través de los siglos. Y en ese sentido, antes del cautiverio, los judíos creían que lo bueno y lo malo provenía de Dios, las bendiciones y las maldiciones, las enfermedades y las sanidades. Entonces ellos no se hacían ningún problema, todo venía de Dios. No obstante, después de su roce cultural, religioso y político con Babilonia y con Persia, su teología, su forma de ver a Dios, eso es teología, su forma de ver a Dios y de entenderlo en el mundo, va a ser afectada. Y en este sentido va a seguir creciendo y desarrollándose.
Un ejemplo de lo que estoy hablando es el caso del censo del pueblo, ¿no? Dios o Satanás, según Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, el mismo texto está en 1 Crónicas 21, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces tenemos el mismo texto, la misma historia en diferentes textos, pero es el mismo cuadro. Entonces Javier Picasa en su libro Dios judío, Dios cristiano, trabaja esto muy bien y él dice de que estamos hablando de una sola persona que tiene dos rostros, un rostro divino y un rostro de enemistad, o estamos hablando de dos personajes, o estamos hablando, en el caso de Crónicas, simplemente de una referencia al mal, no lo sabemos. Pero aquí hay una discrepancia y por eso ¿no? Los ateos de cartón, de Facebook online van a decir, oh, la Biblia se contradice, por lo tanto Dios no existe. Entonces, no tiene nada que ver. Son dos textos totalmente diferentes en diferentes épocas. Han sido escritos en diferentes épocas. ¿Cómo sabemos? Por eso que la arqueología nos ayuda, porque se han encontrado textos, ¿cierto?, de Samuel que datan antes del cautiverio. Pero no se ha encontrado nunca un texto de Crónicas antes del cautiverio. Esa es una fecha clave que usted debe poner, 587 antes de Cristo. Eso se la debe saber, destrucción de Jerusalén. Entonces, antes del cautiverio no se ha encontrado nada de Crónicas. E incluso Crónicas en su hebreo su evolución pareciera ser ya casi al aramaico, ¿no? Al arameo. Entonces, en este sentido, se han encontrado muchos muchos libros en arameo de Crónicas. Entonces, en este sentido es obvio entender de que Crónicas es un libro tardío. Entonces, pareciera ser que los escritores tratan de contar lo mismo que Samuel, pero hay una reinterpretación de los hechos. Ya en el siglo III antes de Cristo era imposible para ellos de que como un Dios bueno simplemente se enojó, va a manipular a un hombre para que haga un censo y después matarlos. O sea, ¿en qué cabeza le cabe al hasidismo de que un Dios va a hacer eso? Entonces, ellos entienden, ¿no?, de que hay una forma de entender el texto donde antes del cautiverio todo provenía de Dios, lo bueno, lo malo, todo. Y eso es lo que usted debe de entender y por favor yo se lo pido. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda la Biblia, hermanos amados, es palabra de Dios? Sí, pero es palabra de Dios cuando se interpreta como un todo, no aislada. Si usted lee un texto de Josué cuando va y destruye una ciudad y mata a todos los niños y las niñas, a las mujeres, a los bebés por orden de Dios, y usted dice, bueno, este es nuestro Dios. Yo le quiero decir algo, eso no es palabra de Dios, ¿ok? Josué es palabra de Dios en su todo, en su todo y por supuesto en el filtro último que es Jesús y su mensaje. Entonces, en este sentido, nosotros debemos ser muy cuidadosos y debemos de aprender a abordar de que los primeros libros de la Biblia, históricamente hablando, hay una revelación limitada, no desarrollada, primitiva. Entonces, en este sentido, si hay una revelación limitada, ¿cuándo la tenemos por completo? ¿Cuándo realmente podemos decir, este es el Dios que se ha revelado al mundo a través de Israel? En Jesucristo. Jesucristo es la revelación suprema del Señor. Entonces, en ese sentido, es el gran filtro, es el gran intérprete de la ley de Moisés. Entonces, no podemos nosotros tomar un texto aislado sin que pase por el filtro neotestamentario y cristocéntrico. Entonces, seamos cuidadosos. Toda la palabra es inspirada por Dios, sí, cuando es un todo, pero no tiene el mismo valor de revelación y teológico un texto en Jueces, donde la tribu de Benjamín mata a una mujer, se la viola no sé cuántas veces y después su esposo la toma y la descuartiza y lleva todos los pedazos a todas las tribus,
Tiene ese mismo valor que cuando Jesús va y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, tengamos cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí tenemos dos textos y quisimos ponerle las palabras en el original para que ustedes lo vean. Este es el primer texto. Primera de Samuel, a su lado izquierdo va a tener el primer texto, primera de Samuel 24:1, y se va a dar cuenta que la palabra en hebreo es, cierto, Yahvé. Aquí está la Yod, aquí está el Sheva, aquí está la Het, aquí está la Vav, aquí está la Kametz y aquí está, cierto, otra vez la Het. Yahvé o Jehová. Y pusimos también el texto en la Septuaginta, que es, cierto, el texto griego del Antiguo Testamento, y tenemos aquí que dice la palabra, cierto, Kyrios, aquí mismo. Aquí está, aquí abajito. Kyrios, la 1, 2, 3, la cuarta línea, Kyrios. Entonces, eso significa Señor, Señor, Kyrios, que en algunas traducciones va a ser, sí, el Señor. Entonces, aquí está. Pero en el segundo lugar, no es ya Yahvé. Aquí tenemos, cierto, una Sin y tenemos una Kametz, y aquí tenemos una Tav y tenemos otra Kametz y tenemos una Nun Sofit al final, una N. Entonces sería Satán, Satán, o como se le diría en hebreo, el Shatán, el mal. Y esta palabra, el Shatán, es muy usada en el Antiguo Testamento, muy usada, muy usada. Se usa mucho y tiene que ver con enemigo, adversario, se usa constantemente. Pero en lo que pareciera ser la personificación del mal, se usa solamente en 3 oportunidades, ¿ok? En 3 oportunidades. No cuente Génesis, porque en Génesis no aparece Satán, aparece la serpiente, ¿no? Pero todavía no está esa expresión del mal. Sin embargo, está en Zacarías, está, número 1, para que lo anote, número 2 está en Job, y número 3 está ahora en Segunda de Crónicas. Entonces, Zacarías, Job y Crónicas nos hablan del Chatán, una personificación del mal, pero que corresponden a libros después del cautiverio, después del año 587. ¿Cómo sabemos que son después del cautiverio? Porque la arqueología nunca ha encontrado un manuscrito todavía, no antes del cautiverio, como sí ha sido para Samuel y para otros libros. Referencias, roces, simples versículos aislados. Entonces, hay una obviedad de que estos textos, que la mayoría de los manuscritos que se han encontrado están en arameo, entonces pertenecen ya a una redacción posterior, donde ya hay una teología desarrollada, creciente y avanzada en este sentido de distinguir que hay un Dios, pero también hay una personificación del mal que hace el mal, que hace lo malo, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya incluso en el Nuevo Testamento ya las enfermedades están asociadas con los demonios, y eso ya es una constante. Sabemos que toda la expresión del mal en los tiempos del Señor Jesús ya está totalmente desarrollada y aceptada. ¿Por qué no hay demonio en el Antiguo Testamento? ¿Porque no existían? No, nada que ver. Es porque ellos pensaban que incluso las enfermedades y las cosas malas provenían de Dios en el Antiguo Testamento, todavía. Entonces, pero en el Nuevo Testamento es una concepción, sí, helena, griega, roces con situación y todo eso, pero ya hay un reconocimiento de una personificación del mal, y en el Nuevo Testamento se le va a decir Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿cierto? Y muchas otras cosas más. Ok, hasta el momento, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Voy a tomar 2 minutitos porque no quiero avanzar tan rápido hasta que haya una pregunta. Sí, voy a aceptar solamente 2 preguntas. Las que queden pendientes las escriben en el chat, y profesor Diego las va a leer. Tenemos entonces a Mauricio y a James. Mauricio. Sí, me parece interesante eso, pastor, no lo sabía, eso de la personificación del mal en el antiguo. Entonces quería preguntar respecto a eso, no sé, no me acuerdo si Jeremías o Isaías, o Isaías y Ezequiel, que hablan de la comparación, hacen la alusión de Satanás, lo comparan con el rey Ciro, creo Sí, que... Ezequiel 28. Ya, Ezequiel Ezequiel. 28, sí. Entonces, ahí igual podemos hablar de esa personificación, o ahí hay otro concepto.
No, hay un contexto, ¿no? Hay un contexto, el rey Tiro, ¿no? El de Tiro, el del rey del Tiro que se glorificó, que era perfecto, te puso en el huerto, sí. Hay, pero recordemos que el judaísmo posterior, él es muy místico. Entonces, el mismo judaísmo interpreta esto y lo personifica después en Satanás. Pero sí, sí existe, no sale el nombre, no sale Satanás, pero sí hay una reinterpretación del judaísmo posterior, pero recuerden, como siempre le hemos enseñado, hay un contexto previo, ¿ok? Pero sí, es muy posible, gracias. James. Eh, Pastor, decías que em, Satán aparece en esos tres Textos, ajá. libros y dijo en Job. Mm, Pero en otro ramo hemos visto o sea, afirmamos que Job fue uno de los primeros libros, es como uno de los más antiguos. ujú, También escuché un autor que decía en Job aparece como el Satán. ujú. Entonces, como que le da como un rol más que una persona, como el adversario, como el acusador, o una cosa así. Exacto, exacto, porque ahí vemos también un desarrollo, algo que se va desarrollando. Pasa a ser cierto, pasa a ser primero un verbo y después pasa a ser un sustantivo. Pero solamente aclarar de que la historia de Job es la más antigua, pero no el escrito. La historia en sí es la más antigua después del Génesis, ¿cierto? Porque estamos hablando del tiempo de los patriarcas. Pero el escrito es muy, 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 muy posterior. Bien, vamos a continuar porque se nos viene la segunda parte del profesor y quiero darle su tiempo. Pero vamos bien, estamos bien, estamos vivos. Está Pastor Ismael, interesante. ¿cómo está? Bien, Pablo Jorge. ¿Cómo está Perdone usted? que bien voy viajando a Chillán, yo busqué Don Pana y pasamos por lugares donde no había señal, por eso le ruego perdón que Ujú. me haya conectado tan tarde. No se preocupe. Va al. Ah, bueno, Sí, pastor, no puedo hacer desde vida las 7 social de... porque estoy en la grabación, disculpe. No se Pero, preocupe, no, tranquilo. ok, Tranquilo. la pregunta es, Lo, ¿dónde Israel? lo quieren saludar acá, lo quieren saludar, espérenme. Eso es todo. Eso es todo. La pregunta es, ¿dónde Israel se encuentra con la apocalíptica? Y hay un escrito que le pusimos, ¿no? Que hay muchísimas alternativas, a la alternativa de griega, tal vez un poco fenicia, pero sería, para mí, yo tengo que escoger una porque si no me volvería ya un viejito tratando de buscar todas las alternativas, así que, pero la que a mí me hace sentido es en Persia. Y en este sentido quiero que vean cómo era de grande el imperio persa. ¿Ok? Fue un fenómeno increíble. Ellos fueron más grandes que Babilonia. Babilonia solamente llegó hasta el Golfo Pérsico, pero Persia ya incluso llegó hasta la misma India. Entonces, en este sentido era muy, muy, muy importante. Y los persas tuvieron justamente un poquito antes de que Israel fuera al cautiverio, tuvieron una religión. Hubo un personaje que se llamó Zoroastro. Y este personaje en la historia es el primer personaje que trae un dualismo religioso, es decir, una religión que está completamente basada en el bien, el mal, el sufrimiento, un salvador, un redentor y un futuro eterno brillante. Entonces, esta religión es muy importante, incluso los cientistas religiosos ven en el zoroastrismo el nacimiento del cristianismo. Yo no lo veo así, veo que ha habido un roce teológico importante, en lo que siempre les he enseñado, ¿no? No tenemos por qué asustarnos en cuanto a creer o ver de qué parte de lo que tenemos en la Biblia no es original, porque lo que hace que la Biblia sea palabra de Dios no es la originalidad, entendiéndose como originalidad que fue creada por los mismos judíos, ¿no? Entonces, en este sentido, no debemos de asustarnos para nada. El mismo Señor Jesús en su mensaje toma muchas palabras y mensajes de Gilel el Sabio y de otros rabinos anteriores a él, y obviamente sigue siendo palabra de Dios.
Y las características de esta religión zoroastrística es que sus libros son seudónimos, igual como lo que dijimos, ¿cierto? Hay una sucesión de eventos históricos, de visiones estereotipadas que tienen valor simbólico, mucha numerología, está el lenguaje escatológico común, está una esperanza mesiánica, está, ¿cierto?, la expresión de una esperanza en cuanto a un personaje místico, en este caso, ¿cierto?, un ungido, un mesías, una persona que va a ser la salvadora del mundo, y que sus propias profecías no tienen un tiempo determinado para cumplirse, sino que están abiertas a la interpretación. Y es por eso que yo quiero hablar de 4 crisis, y con esto quiero finalizar, sobre este tema, porque la apocalíptica nace para poder dar esperanza en momentos de crisis, en momentos de angustia y en momentos de dolor, entendiéndose que el primero, después del cautiverio en Babilonia, es la crisis, cierto, griega. Les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde usted cree que está esa ciudad? Que es un coliseo, o es como un anfiteatro griego. Tiene, cierto, los pilares griegos. Bueno, por el tiempo, decirles, cierto, ¿qué es? ¿Quién dijo que iba a decir algo? ¿Es Éfeso? En Roma. Éfeso. ¿Cierto que es igualita a Éfeso? No, la encontré en Israel. ¿Qué les parece? Cuando fui hace poquito. Es Israel. ¿Decápolis? ¿Decápolis? Y sí, en Decápolis, exacto. Ah, yo tengo foto ahí. Entonces, sí, imagínense de que hay una ciudad griega en Israel. Hasta ese punto el helenismo fue tan, bueno, estuvieron casi, cierto, 200 años allí, entonces 160, 170 años allí, y construyeron, y vean ustedes el poder del helenismo. Hay un autor que es Nahum Glatzer, en su libro se llama Hillel, y el nacimiento del judaísmo clásico, que dice que en los tiempos de los griegos pusieron una estatua de Zeus en el templo de Roma, y eso está por confirmarse, la mayoría piensan que fue así, pero decían de que los aristócratas judíos, para codearse con los griegos, se anticircuncidaron, es decir, se volvieron a poner el prepucio para poder correr ahí desnudos, porque recuerden que la maratón y los ejercicios, los eventos griegos eran desnudos. Entonces, en ese sentido, para no pasar vergüenza, se anticircuncidaron. El helenismo era tan fuerte, tan poderoso, que ya habían abrazado la lengua. El arameo, incluso ya, el mismo arameo ya estaba siendo dejado de lado, y por lo tanto los hasidim, estos piadosos, tuvieron la necesidad de intervenir. Les conté, ese era el imperio griego en el siglo 3 antes de Cristo, ¿no? Recuerden que en el año 330, ¿no? Ya más o menos Grecia ya controlaba todo el mundo, y después de Alejandro Magno, su imperio se dividió en sus generales. El primero que tomó Israel por ser tan ser tan estratégico para poder tomar toda la economía y la política, ¿cierto?, del mundo conocido, fueron los Ptolomeos, ¿no? Donde su última descendiente, Cleopatra, va a jugar un rol muy importante en Israel, con Marco Antonio y Herodes el Grande. Entonces, fueron los Ptolomeos, y por lo mismo, ¿no?, ellos traducen el segundo Ptolomeo, ¿cierto?, Filadelfo, traduce el Antiguo Testamento en el griego. Pero después el poder de otra de las familias que tomaron el poder, los seleucos, van a derrotar a los ptolomeos, y ellos van a ser los que van a gobernar Israel por mucho tiempo, hasta que Seleuco IV o Antíoco Epífanes, que se puede conocer por los dos nombres, Epífanes, ¿cierto?, el divino, toman Israel, toman Jerusalén, y cuenta la historia en el mismo libro de Macabeo, no sé si lo han leído, que deciden sacrificar una cerdita en el altar, y ahí, cierto, el sacerdote explota, mata a uno de los funcionarios, y empieza la revolución de los macabeos, del hebreo macabeo, que significa los que martillan, los que golpean, los que se rebelan. Entonces, en ese sentido, cuando alguien le diga a usted macabeo, es que tiene un carácter fuerte, ¿ok? El que martilla. Y
¿Dónde está eso? ¿Quién sabe? ¿Quién me ayuda con eso? Pareciera Roma, ¿no? Pero eso es Cesarea. Es Cesarea Cesarea, Marítima. es Cesarea Marítima de Israel. Otra más, mire, para que vea cómo ya la cultura, ya en este caso romana, era tan fuerte, porque la segunda crisis pasó en los tiempos de Pompeyo, en el año 63 a.C., cuando los que gobernaban eran los asmoneos, los descendientes de los macabeos. Pero ellos, obviamente, muchos de ellos eran más griegos que judíos, trataban, ¿cierto?, de helenizar todo Israel. Entonces, en este sentido, en ese estado frágil de Israel, llega Pompeyo y toma Jerusalén de nuevo, otra vez, de nuevo ellos, ¿cierto?, caen en el cautiverio. Y ahí nacen, ¿no?, estas grandes sectas religiosas. Ya los fariseos toman la figura actual que estaba en los tiempos del Señor Jesús, los celotes, los esenios. Incluso ya cuando llega Pompeyo, la mayoría de las personas se van de Jerusalén, dicen ya aquí no, nada más, se van. Incluso Gilel, que era en Babilonia, por toda esta éxodo de los maestros que se iban de Jerusalén porque ya no veían que había salvación para Jerusalén, ve este éxodo y Gilel regresa a Jerusalén. Él vivía en Babilonia, pero él regresa y comienza a enseñar la ley y, ¿cierto?, funda la ley de interpretación bíblica gilelista. Entonces, ahí está Roma en los tiempos de Pompeyo, que fue uno de los grandes, ciertos personajes, no emperador, todavía no había imperio, pero sí fue uno de los primeros del primer triunvirato, ¿no? Entonces, después otra crisis ya, que es la crisis, ¿no?, que también se nos enseña el profesor Martínez, que es la destrucción de Jerusalén, y también vemos ciertos personajes clave, un poquito antes Nerón, cuando en junio del 64 se quema, dicen que él mismo quemó Roma. Suetonio piensa que él la quemó, pero que le echa la culpa a los cristianos porque ninguno de los barrios cristianos se quemaron. Entonces, hay una crisis en cuanto al cristianismo, pero en cuanto al judaísmo, la crisis fuerte es la destrucción, ¿no? Tito, el hijo de Vespasiano, destruye Jerusalén y toma Masada. Y ahí en Masada nos cuenta Flavio Josefo que todos se suicidan. Entonces, y la cuarta crisis histórica es donde ya no, si se pensó que aquí ya no quedaba nada más, aquí ya es otra revolución y también empujada por estos libros apocalípticos vuelven a empujar otra rebelión, que es la rebelión, ¿cierto?, de Cocbá en los tiempos, ¿no?, del emperador Adriano. Entonces, incluso dicen que la fuente de esta rebelión es el libro de Enoch, es el libro de Enoch, que es un libro también con literatura apocalíptica, y en esta crisis también surge este movimiento apocalíptico y que le da esperanza a los judíos. Y miren, el libro de Enoch lo que dice, y él me respondió y me habló y yo oí su voz y me dijo, no temas, Enoch, hombre justo. ¿Se acuerdan? Ese no temas, en hebreo, al-firaj, es decir, ¿cierto? No te quedes quieto, no es un tema de que no tengas miedo, sino que haz algo, haz algo. Por eso que se piensa de que la literatura apocalíptica es la base de todas las rebeliones, ¿no? O de todas ese espíritu de no ajustarse a los valores de un imperio diabólico que trata de tergiversar la esencia del ser humano y los valores del querigma del mensaje de Jesús. Entonces, en este sentido, dice, no temas, Enoch, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Lo mismo que Daniel, ¿no? Cuando dice, no temas, Gabriel. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos, a vosotros corresponde interceder por los hermanos y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanando a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas con los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes. Está haciendo alusión a Génesis, pero es un llamado al judaísmo pasivo en los tiempos de Cocbá a decirle, oye, ustedes se han acostumbrado a lo que viven, pero no, hay una esperanza y es tiempo de rebelarse. Y ellos lo entendieron así y Adriano, ¿cierto?, sacude y destruye todo. Entonces,
la literatura apocalíptica es la base que entrega esperanza en momentos de crisis. Vimos 4, Antíoco Epífanes, Pompeyo, la destrucción de Jerusalén y la revolución de Cocpa. Y promete la intervención divina y que al final todos los malos van a padecer.